Muy buenas noches, comunidad. Como hice saber en mi Instagram y en las redes sociales, estuve unos días de vacaciones, pero ya estamos de regreso para traerles más relatos, más historias aterradoras. De paso aprovecho para invitarlos a que me escriban sus experiencias paranormales al correo o al número de WhatsApp en pantalla. Por ahora, pongan un me gusta y sin más, los invito a escuchar los relatos de esta noche. Mi nombre es Raúl y soy instructor de manejo en la escuela Control Total en León, Guanajuato. Anteriormente ya les había compartido una experiencia paranormal que me ocurrió con una de mis alumnas. Y esta historia que hoy les comparto quizá no esté del todo relacionada con la anterior. Sin embargo, desde aquel suceso fue que algunas cosas inexplicables me ocurrieron. En esta ocasión tenía yo que ir a dar unas clases de manejo y debía pasar por una alumna a la colonia Jardines de San Pedro, aquí en León. La calle no la recuerdo muy bien, pero era en dicha colonia. Cuando llego a la casa de la alumna, porque es de saberse que en las clases pasamos hasta el domicilio de los alumnos, yo me planto justo afuera de la casa indicada, y justo en las afueras veo que estaba jugando un niño pequeño. Eso fue muy extraño. Aquel niño tendría unos 6 años, con cabello tipo casquito. Vestía un short pequeño y unas botitas. Su atuendo era similar al de los Boy Scouts, y este pequeño se encontraba jugando en el suelo con un perro de color negro, muy similar a los perros Alaska, pero un poco más grande. Y yo le hablo al niño y le digo, «Oye niño, ven». Y en eso viene el niño y se para en la ventana del auto. Yo le respondí, «Oye, dile a tu hermana que ya llegó el de la clase de manejo». El niño se quedó callado, no me respondió. Sin embargo, se dio la media vuelta y se metió corriendo junto con el perro a la casa. Yo me quedé esperando un buen rato y nomás no salía nadie. Yo tenía la clase a las 8, pero había llegado temprano ese día, pues eran las 7:30 aproximadamente. Y pues pensé que la alumna quizá estaba ocupada y saldría hasta las 8 de la noche como era lo acordado. Dieron las 7:50 y nada, no salía nadie. Las 7:55 y pues mejor me acerqué un poco más con el carro hacia la puerta de la casa. Noté por la puerta principal, la cual tenía una cortina que permitía ver hacia dentro de la casa. Se alcanzaba a ver a la alumna platicando con alguien. En eso ella me ve y es cuando por fin sale. Y pues todo normal. Yo no le dije que ya tenía rato esperando y tuvimos una clase de manera común. Al siguiente día vuelvo a llegar un poco más temprano de lo acordado y nuevamente me tocó ver al niño que estaba jugando afuera junto con el perro y yo le hablé nuevamente. «Oye, mi hijo, ven. Dile a tu hermana que ya llegó el instructor de las clases de manejo». El niño me mira y tal como el día anterior, el pequeño junto con el perro se meten corriendo a la casa. Pasaron los 5 minutos y ya faltando 5 para las 8, acerqué de nuevo el carro y la alumna al ver el coche fue que salió y nos fuimos. Ya estando a bordo, yo consulté con la alumna si al siguiente día era posible tomar la clase a las 7:30 y le mencioné que yo había llegado desde media hora antes y que me gustaría tener la posibilidad de salir temprano de las clases, pues con ella yo tenía la última clase del día. La alumna de inmediato me respondió que sí, que ella sin problema podía atender la clase a esa hora, incluso desde las 7, porque a esa hora ella ya se encontraba en la casa. Escuchar aquello me dio gusto, y yo le mencioné que estaba perfecto. También le comenté que esos 2 días yo le había mandado hablar con su hermanito, el niño del perro, para que le avisaran que yo ya había llegado. Y la alumna se me queda viendo con una mirada muy extraña y me responde que cuál hermano, que ya no tenía hermanos, que quizá yo me equivocaba porque ella se había venido desde la Ciudad de México a vivir a León junto con su mamá y únicamente vivían ellas dos en la casa. Ahí no había un niño pequeño y mucho menos un perro. Yo realmente no comprendí lo que estaba pasando,
pero sí me vino a la cabeza que pudiera ser algo relacionado con fantasmas o algo similar a lo anterior que viví, pero preferí no sugestionarme. En eso la alumna me cuenta que una de las vecinas les había dicho que había visto varias veces a aquel mismo niño que yo le describí, jugando en las afueras de su casa con el perro. Es de mencionarse que aquel niño no vivía en ninguna de las casas de los alrededores, así que se trataba completamente de una aparición fantasmal que se manifestaba en el lugar. Yo estaba que no la creía, pero ya eran varias cosas así que me ocurrían desde la vez del caso pasado que les platiqué. Pero esto no sería todo. A la siguiente semana me tocó dar clases a otra alumna y me tocó pasar por ella a la colonia Bugambilias. Ese día yo llegué y toqué en la casa, y sale la chica, la cual era menor de edad, así que detrás de ella salió también su mamá, quien me firmaría los papeles y me pagaría el dinero del curso. Y eso no era todo. Atrás de ellas, en la entrada, había un perrito French Poodle, y veo también que salen otras dos niñas. Una de ellas estaba vestida de manera normal, y la otra me llamó la atención porque tenía un vestidito como si fuera de la primera comunión, cosa que por el día y las circunstancias me pareció muy extraño, pues ¿quién hace la primera comunión un día entre semana? Yo un poquito extrañado y ya en la clase, aproveché para preguntarle a mi alumna que cuántas hermanas tenía y que cuántos eran en su familia. La chica me dijo que en su casa solo eran su mamá, su hermanita y ella. Y yo le dije, no, no es cierto, tú tienes otra hermana. La alumna afirmó que solo eran ellas tres en la casa. Y en esto yo le comenté que cuando pasé por ella, había visto a su mamá y detrás de ella, a su hermanita y a la otra niña del vestido de primera comunión. Mi alumna, muy asustada, me dijo que para nada, que ese día no habían recibido visitas de nadie y que no había nadie en casa usando un vestido de la primera comunión. Con ello yo confirmé que aquella aparición de la niña se trataba nuevamente de otro fantasma. Realmente me sorprendió mucho y no lograba yo entender por qué estaba viendo tantas cosas así. Y todo a raíz de aquella alumna que tuve y que estuvo poseída. Es como si me hubiera dejado algo de energía negativa. Ya con el tiempo, poco a poco, las apariciones y las cosas del más allá se me fueron retirando, y hoy en día, después de ya algún tiempo, no han vuelto a ocurrir. Pero sí debo aceptar que fueron experiencias que me hicieron pensar mucho en todo lo que existe después de que termina la vida. Gracias por compartir mi relato y también a la comunidad por escucharlo. Buenas noches. Antes de ir con la siguiente historia, te pido que si quieres escuchar la primera parte de este relato que acabas de escuchar, en la descripción te dejaré la liga para que conozcas el caso completo. Por ahora regálanos un me gusta y sin más, continuamos. Antes que nada, quiero agradecer a la comunidad y a Diego por compartir mi experiencia. Lo que yo viví me pasó hace años. Aquel había sido un momento difícil en mi vida. Yo recién me había divorciado y la estaba pasando muy mal, porque aquello representaría el estar un poco distanciado de mis hijos. Pero lamentablemente los problemas entre su madre y yo eran cada día mayores, y en esos casos es mejor tomar este tipo de decisiones y por separado seguir dándoles la mejor vida posible a los niños. Yo siempre he trabajado, he tenido tienditas de abarrotes y me ha ido bien, así que no tuve problemas para poder instalarme de nuevo en un pequeño departamento. Y debo admitir que la soledad tenía un peso muy fuerte por las noches. El no escuchar las risas de mis hijos o simplemente no encontrar a nadie que te reciba en casa es muy difícil. También me acuerdo muy bien que al cambiarme a ese departamento no tenía casi cosas. En la habitación solo tenía el colchón en el suelo y frente a mí había un closet en el que puse mi ropa y algunas cosas más. Junto a mi cama había una gran ventana que daba hacia la calle, así que había algo de luz que provenía del alumbrado público. Y eso venía bien porque siempre, y pese a mi edad,
Yo le he tenido mucho miedo a la oscuridad. Y en aquel lugar me parecía raro que por las noches me pegaba muy feo el insomnio, quizás por las preocupaciones, y yo daba vueltas y vueltas en la cama. Y cada noche, cuando daban poco más de las 3 de la madrugada, yo comenzaba a escuchar muy bajito una especie de murmullos, como voces de personas que hablaban, y no lograba yo entender lo que decían, porque parecía provenir del departamento de al lado. De manera más precisa, aquellas voces eran la de una mujer y la de un niño. Es como si al pequeño lo estuvieran regañando y el niño lloraba. La primera vez que lo escuché, traté por un rato de identificar lo que decían para saber si aquello era algo malo. Pero, tratando de identificar el origen de las voces, yo me levanté del colchón y pegué mi oreja en la pared para tratar de averiguar si los sonidos de verdad eran del departamento de al lado. Pero cuando yo me levantaba del colchón, lo curioso es que de inmediato las voces desaparecían. No podía yo comprender cómo es que eso sucedía, pero debo confesarles que cada noche que no podía dormir, yo escuchaba esas voces. Pronto de presenciar aquello tantas veces, me empecé a llenar de una especie de angustia. Creí que me estaba volviendo loco por pasar tanto tiempo a solas y sobre todo por no dormir, pues es bien sabido que el insomnio puede enloquecer a la gente. Así que no me quedó más remedio que ir con un médico para que me recetara algunos fármacos, los cuales comencé a usar cada noche. La ventaja de aquello es que así lograría evitar escuchar aquellas voces que llegué a pensar que eran producto de mi imaginación. Sin embargo, con el tiempo, las pastillas para dormir ya no hacían el mismo efecto, y por las madrugadas yo me levantaba nuevamente y volvía a tener dificultades para conciliar el sueño. Así que en ocasiones yo me ponía a leer o a hacer algo que me ayudara a volver a dormir, pero era algo difícil lograrlo, pues las voces de aquella mujer y de aquel niño se seguían escuchando, ya no diario, pero aún las escuchaba. Una madrugada, desperté como de costumbre poco después de las 3 y me levanté para ir a la cocina a tomar un poco de agua. Cuando iba caminando de regreso y justo entrando a la habitación, la puerta estaba entreabierta y pude ver como una silueta, una especie de sombra de lo que parecía ser un niño, pasó caminando junto a mi colchón. Es como si aquella sombra flotara, como si no caminara, y claramente fui viendo cómo se desvaneció muy rápido. La verdad es que sí me dio mucho miedo ver aquello, y de la impresión hasta aventé el vaso de cristal que traía en la mano. Yo no pude aguantar aquello y me bajé a dormir adentro de mi camioneta. Aquel fue realmente un episodio aterrador, y fue la primera vez también que yo veía un fantasma. Pero esa noche preferí pasar fríos a tener que ver de nuevo a aquel ser oscuro que estaba en mi cuarto. Los siguientes días yo me sentía un tanto sugestionado y abrumado por tantos problemas que tenía. Yo la estaba pasando muy mal, y debo admitir que las ideas de quitarme la vida comenzaban a invadir poco a poco mi cabeza. Y respecto al fantasma de aquel niño, su presencia era cada vez más frecuente, y en varias ocasiones me tocó verlo de nuevo. Y es que no me explico, pero después de aquella noche que lo vi por primera vez, la presencia del fantasma del niño se dejaba ver a todas horas y en cualquier rincón de la casa. Todo hasta el punto que yo dejé de sentir miedo. Me acostumbré rápido a convivir con aquellos fantasmas. Constantemente veía yo que la sombra pasaba y se desvanecía, y luego volvía a aparecer en algún lado del departamento. Creo yo que estaba pasando por una depresión tan fuerte que ya no me importaba que hubiera entidades o fantasmas a mi alrededor. Yo en ese momento yo ya no sentía ganas de vivir. Yo me sentía terrible. Pero una ocasión, una vecina con la que a menudo me saludaba, me detuvo para preguntarme algunas cosas cotidianas y ahí nos agarramos platicando. La mujer, que ya era una señora de edad, me preguntó que si, de casualidad, no me habían asustado en mi departamento.
Al escuchar eso, confirmé que de verdad estaban pasando cosas horribles y que todo tenía un trasfondo real. Así que pregunté a la mujer y me dispuse a escuchar detenidamente lo que aquella vecina me iba a contar. Ella me platicó que en el departamento de al lado, justo en el que yo escuchaba los sonidos, no habitaba nadie, pues las personas duraban muy poco tiempo y no soportaban el miedo de ser asustados por dos fantasmas. El origen de aquellas apariciones, de acuerdo con las palabras de la vecina, fue porque años atrás vivía en ese lugar una mujer junto con su hijo. Aquella mujer lo maltrataba mucho. Ella desquitaba con él el coraje de que su esposo los hubiera abandonado por otra mujer. Su ceguera era tal que una noche ella decidió terminar con la vida de su hijo y con su propia vida también. Al pequeño la mujer lo ahogó con una almohada y ella, para quitarse la vida después, tomó una gran cantidad de pastillas que la intoxicaron hasta quitarle la vida. Y desde entonces se habla de que en el edificio de aquellos departamentos, el fantasma del niño y de la mujer se aparece y merodea en los pasillos. Se les ha visto sobre todo en los rincones más oscuros, y lo impactante es que las personas que son más susceptibles emocionalmente son quienes más los ven. Yo traté de disimular mi miedo ante las palabras de la vecina, y con aquella plática me di cuenta que era mejor ir a buscar otro lugar donde vivir. Y así lo hice. Al mes siguiente, ya estaba yo instalado en otro departamento, donde extrañamente no me ocurría nada. Mi estado de ánimo fue mejorando gradualmente, hasta el punto que olvidé por completo la idea de hacerme daño. Yo volví a ser un hombre feliz. Por eso creo que los pensamientos negativos que me rondaban eran también parte de la energía tan pesada que había en aquel lugar. Afortunadamente salí a tiempo y ahora les estoy contando este relato, el cual les agradezco mucho por escuchar. Les recuerdo que si tienen un relato para compartir, pueden escribirnos al correo tusrelatosdelgato@gmail.com o al número de WhatsApp que verán en pantalla. Les agradezco mucho por su presencia esta noche y por sus me gusta también. Con esto me despido. Esta noche de relatos y leyendas del gato ha terminado.